¿Qué me están diciendo acá en el chat? Ya. La mínima nota es, en el cuaderno me parece que es 0,5. Bueno, entran al aula virtual. En este caso yo tengo activo mi aula, que es del profesor. Me voy al menú inicio, me voy al aula virtual y ahí tengo yo mis salones. Entonces, ustedes son segundo, intermedio 3, abro, aquí está la clase, me voy a material de trabajo y ahí está la clase de hoy, ¿no? El PDF de hoy. Entonces lo descargan y ahí tienen el PDF de la clase de hoy día. Y ahí está. Entonces hay que resolverlo, ¿no? A ver, pero antes hay que hacer un repaso, ¿ya? De las clases pasadas, ¿no? ¿Qué hemos hecho en las clases pasadas? Hemos hecho la primera clase que fue el 8 de marzo, el ángulo. Luego la siguiente clase fue complemento y suplemento. Y la última es ángulos determinados por dos paralelas y una secante con estas. A ver, en esta clase del ángulo, no voy a abrir esto, sino el resumen. No quiero el GeoGebra, sino el resumen. Aquí tengo tres archivos abiertos. Del GeoGebra, digo. Este de acá, ¿qué es esto? Allá, esto lo voy a dejar así. Este de acá lo voy a cerrar. Y este de acá también. Este no. Ya, el resumen de esa clase quiero yo. Ahí está el resumen de esa clase. No sé por qué siempre me sale esto. Entonces, en esa clase cuyo tema fue el ángulo, habíamos dicho lo siguiente, que por definición el ángulo viene a ser la reunión de dos rayos no colineales por su origen común. El origen común se llama el vértice y esos dos rayos se llaman los lados del ángulo. Y siempre el ángulo tiene su medida que está comprendido entre 0 y 180 grados sexagesimales. Luego habíamos dicho que la bisectriz del ángulo es aquel rayo que teniendo por origen el vértice está contenido en el interior al ángulo y además determina con los lados del ángulo ángulos con medidas iguales. Entonces, esa línea que está de color celeste sería bisectriz del ángulo que está de color amarillo. Será bisectriz siempre y cuando ese par de ángulos sean de medidas iguales. Bisectriz de bisectar, cortar en dos partes iguales. Respecto de la clasificación, el ángulo puede ser recto, será recto cuando su medida sea 90 grados. Luego también podría ser que el ángulo sea agudo cuando su medida sea menor que 90, pero mayor que 0 grados. Por ejemplo, 50 grados sería uno de esos ángulos agudos. El ángulo será obtuso cuando su medida sea más grande que 90, pero menos que 180. Por ejemplo, 100 grados sería un ángulo obtuso. Los ángulos adyacentes son solamente dos, de tal manera que tienen el vértice y un lado en común, estando los otros dos lados en diferentes posiciones respecto de dicho lado común. Recuerden que siempre el ángulo total es la suma de sus partes. En este caso, X sería la suma de alfa y beta. La suma de las partes da el total. Mientras que los ángulos consecutivos pueden ser más o iguales que dos ángulos, ¿no? De tal manera que tengan el mismo vértice. Y uno consecutivo es el adyacente del anterior. Por ejemplo, el consecutivo de A o B sería el adyacente de B o C. El consecutivo del ángulo B o C sería el adyacente del ángulo C o D. Siempre recordando que el total viene a ser la suma de las partes. En este caso, X sería alfa más beta más teta. Una observación es el teorema, ¿no?
Cuando tengamos una recta y acá el vértice común de esos ángulos adyacentes, esos ángulos van a sumar 180 grados, siempre y cuando sea una recta. Bien, ¿qué más? Cuando tengamos ángulos alrededor de un punto, como en este caso, esos ángulos suman una vuelta, o sea, 360 grados. Ángulos opuestos por el vértice son aquel par de ángulos en donde los lados de uno son las prolongaciones o los opuestos de los lados del otro. Y siempre que tengan ángulos opuestos por el vértice, deben de ser con la misma medida. Ok. ¿Qué más? Luego, ángulos complementarios son nada más que dos, de tal manera que la suma de sus medidas sea 90 grados. Por ejemplo, aquí podría ser 40 grados y el complementario de medida 50 grados. 40 con 50 suman 90. De esta manera se lee complemento de alfa. Luego el complemento de alfa será 90 grados menos el ángulo. Mientras que los suplementarios son solamente dos, tal que sus medidas sumen 180 grados. Aquí podría ser 30 grados y acá 150 grados. 30 con 150 suman 180. 30 grados sería el suplementario de 150 grados y de manera recíproca, 150 grados sería el suplementario de 30 grados. De esta manera se lee suplemento de alfa y el suplemento de alfa sería una diferencia. 180 grados menos el ángulo. Complemento 90, suplemento 180. Bueno, y luego acá habíamos resuelto esos ejercicios. Bien, eso es lo que habíamos visto en esa clase del ángulo, ¿no? Luego habíamos visto la siguiente clase, el complemento y suplemento, que ya lo hemos recordado. Luego la clase esa de ángulos determinados por dos rectas paralelas y una secante con estas. Aquí está el resumen, que supongo también ustedes lo tendrán copiado en su cuaderno. Entonces, ahí habíamos visto lo que son rectas secantes. Son dos rectas, tal que solo tienen un punto en común. Por ejemplo, esta recta de nombre A y la de nombre B se intersecan, se cortan en el punto P. Serían secantes en ese punto P. El punto P se denomina punto de intersección. Mientras que las paralelas son dos rectas coplanares, o sea, dos rectas que están en el mismo plano, en este caso, en ese plano virtual, de la pizarra virtual. Serán paralelas siempre y cuando la intersección sea el conjunto vacío, o sea, no hay punto de intersección cuando tengamos un par de rectas paralelas. Y en este caso tenemos acá esta recta de verde y la de blanco atravesadas por una secante, determinándose esos ángulos, ¿no? Hay unos que están en el interior, hay otros que están en el exterior. Bueno, por ejemplo, el alterno de Y sería este ángulo A, el alterno de B sería Z, el correspondiente de X sería B, el correspondiente de B doble sería A. Eso era lo que habíamos visto en esa clase, ¿no? Saber identificar esos pares de ángulos, ¿no? Luego habíamos visto el postulado de los ángulos correspondientes, que cuando tengamos dos rectas paralelas atravesadas por esa secante determina ese par de ángulos correspondientes. Que en el caso de que las rectas A y B sean paralelas, ese par de ángulos correspondientes serán de medidas iguales. Siempre que tengamos un par de rectas paralelas atravesadas por esa secante o por alguna secante, se determina pares de ángulos correspondientes, los cuales deben de tener la misma medida. Con este postulado se demuestran esos teoremas. El teorema de la Z, el teorema de la M invertida, el teorema luego el teorema del serrucho y otros teoremas más, ¿no? Hay muchos teoremas que se pueden demostrar con ese postulado. Por ejemplo, en el caso de este teorema conocido vulgarmente con el nombre de la Z, en esa Z,
Se cumple de que este ángulo con su alterno son de medidas iguales. M es igual con N. Bueno, también se puede demostrar este teorema, que cuando ese par de rectas sean paralelas, este ángulo X será la suma del de arriba con el de abajo. X será la suma alfa más beta. Y luego acá, algunos conocen esta propiedad con el nombre de el molino. Por alguna razón le han puesto eso, ¿no? Bueno, entonces se cumple por ese teorema que alfa más beta más teta más omega será 180 grados siempre y cuando las rectas A y B sean paralelas. Y lo último sería el serrucho. Alternadamente, la suma es constante. X más Y más Z igual a sumar M con N. ¿Ok? Eso sería el resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? Que como verán no es tanto. Ok, entonces hagamos los ejercicios de la separata. Yo en este caso ya lo he resuelto en el otro salón. En el otro salón ya lo resolví. Y acá tengo lo que resolví. Bien, entonces, en la pregunta 1, cuando ustedes digan falso, tienen que sustentar por qué. Y cuando dicen verdadero, también por qué. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está ese PDF? A ver, acá está. Ahí está. Ya entonces, en la pregunta 1 nos dicen mencione verdadero o falso según sea el caso. Acá me dicen esto. Si las medidas de 3 ángulos suman 90 grados, luego esos ángulos son complementarios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Acá me dicen falso. A ver, tranquilos. Ustedes me están, por ejemplo, acá Zulka dice F, o sea, falso, pero no me explica por qué. Lo mismo también acá, Asto, falso, pero no me explica por qué. Infanzón también lo mismo, falso, pero no me explica por qué. Vilca también lo mismo, falso, pero no me explica. Es como que si alguien lanzase una piedra a su compañero y luego se esconde. Tienen que explicar por qué es falso o por qué es verdadero. No vale lanzar la piedra y esconderse. Acá, por ejemplo, Zulka ya me respondió bien, ¿no? Zulka dice eso, ahora sí está bien eso, Zulka. Ahora sí está bien, ¿ya? Aquí Asto me dice, no, pues eso no sería una muy buena explicación, Asto, ¿ya? No es una muy buena, no es el sustento del por qué esa proposición es falsa, ¿ya? Eso no es el sustento. A pesar de que tu respuesta está bien, pero la sustentación está mal, ¿ya? Sí, pues tienen que tener mucho cuidado con la sustentación, ¿ya? A ver, no veo más que quien sustente por qué es falso o por qué es verdadero, solamente me está sustentando Zulka y Asto. El resto está a silencio. Acá me dice Urbino lo siguiente. Claro, pues ahora sí, Urbino. Ahora sí está bien, ¿no? Eso está perfecto. Esa explicación es correcta. Ajá. Ya. A ver, ¿alguien más que sustente? ¿Nadie más, digo? Solamente me han sustentado 3 de los 40, creo que están acá en el salón. A ver. Aquí veo 37 que están en el salón. Solamente de los 37 han contestado 3. El resto está agazapado. Están ahí de observadores. ¿Ya? Entonces hay que participar. Tienen que acostumbrarse a participar, ¿ya? Bien, entonces, sí, pues Espinosa, ya, verdadero. ¿Pero por qué? No explica por qué es verdadero. Bautista. Estamos recién en la 1, Bautista, pero sin embargo, está bien, ¿ya? Está bien la número 2. Espinosa, no te adelantes, Espinosa, porque recién estamos en la 1. Sin embargo, a ver, no es CX, sino otra cosa, ¿ya? Sin embargo, tu respuesta está bien, ¿ya? Pero no es C, ¿ya? Usa otra letra. Ok, ajá. Ya, entonces,
la primera proposición sería falso. ¿Por qué? Porque los ángulos serán complementarios cuando sean solamente dos ángulos. Y en este caso la proposición dice que son tres ángulos. Por lo tanto, esa primera proposición sería falso. Siguiente. Siguiente proposición dice así. Siendo el complemento de un ángulo 30 grados, luego el suplemento es 120 grados. Esto es una proposición. Las proposiciones no necesariamente deben de ser verdaderas. Hay que comprobar si efectivamente es verdadero, ¿ya? Digo entonces lo siguiente, que esa proposición es verdadera, ya que el ángulo mide 90 menos 30, o sea, 60. Luego el suplemento de ese ángulo, o sea, el suplemento de 60 grados será esa diferencia, es decir, 120 grados. Por ese motivo es que esa proposición es verdadera, ¿ya? Como acá muchos me lo han demostrado. Por ejemplo, Zavala, también veo que acá Urbino, veo que también Espinosa, veo que también Bautista, ¿ya? Entonces, está correcto. Muy bien ahí, Zavala. ¿Ya? Siguiente. Dos ángulos correspondientes tienen la misma medida. Dice la proposición. La gente anda diciendo cualquier disparate en la calle, ¿cierto? O sea, la gente pues habla cualquier cosa, ¿no? No hay que creer todo lo que nos digan. Es más, ustedes no tienen por qué creer lo que yo estoy afirmando. Si yo digo, por ejemplo, que un ángulo mide 40 grados y luego les digo que el complemento de ese ángulo es 30, ustedes no van a creer esa proposición, ¿no? En este caso yo me estaría equivocando. Porque si el ángulo es 40 grados, el complemento sería 90 menos 40, o sea, 50. Entonces, lo que yo estoy afirmando sería falso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá Urbino me dice falso porque necesariamente son de la misma medida. Falso porque necesariamente son de la misma medida. Pero eso no sería un muy buen sustento. Aquí Aston me dice no, pero ¿por qué no? ¿Qué? Y además, ¿no qué? ¿No es verdadero o no es falso? Allá. Entonces ahí voy a revisar lo que me han contestado. Urbino me dice eso, pero no es una muy buena explicación, ¿ya? No sería una muy buena sustentación. De la Cruz dice, ajá, esa es muy buena, De la Cruz. ¿Te diste cuenta, cierto? Claro, pues no. Ok, muy buena explicación esa, muy buena explicación, ajá. Zavala dice, muy bien Zavala, te diste cuenta, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Menos mal que Zavala se dio cuenta. Y así también Urbino. Ah, no, Urbino, ten cuidado con eso, a ver. Sí, pues, pero ¿por qué no necesariamente son de la misma medida? Está bien lo que estás diciendo, pero tienes que sustentar por qué no necesariamente son de la misma medida, ¿ya? Claro, cierto, Urbino, efectivamente, ¿no? Ok, entonces, esa proposición sería falsa, ¿ya? Es falsa la proposición. Decir que dos ángulos correspondientes tienen la misma medida es falsa. ¿Por qué? Porque recuerden lo que habíamos dicho en esa clase de ángulos entre paralelas, ¿no? Que fue, me parece, la última clase. Recuerden, este par de ángulos, uno con medida X y el otro con medida B, se llaman correspondientes. Serán iguales siempre y cuando estén determinados por una secante a dos rectas paralelas. En este caso, cuando las rectas Z sean paralelas, ese par de ángulos alfa y beta son iguales. Este par de ángulos correspondientes de medidas alfa y beta serán iguales. Pero acá la proposición no nos dice nada respecto de que si hay paralelas y una secante, ¿no? Entonces,
Es falso, ya que no se menciona que son dos rectas paralelas intersecadas por una secante, como ya muchos me lo han explicado acá, ¿no? Claro, Merz, efectivamente, ¿no? Tiene que decir que son dos rectas paralelas que intersecan a una secante, ¿no? No, no, a ver, ¿qué estás hablando, Merz? Cuidado. A ver, estoy leyendo mal, creo. Tiene que decir que son dos rectas paralelas que interseca una secante. En verdad tendría que decir así, ¿ah? Tiene que decir que son dos rectas paralelas intersecadas por una secante, ¿ya? Ujú. Pero la idea va por ahí, ¿no? Está bien. Pero ahí hay que explicar mejor, ¿ya? Ujú. Ok, entonces esa sería la sustentación del por qué esa tercera proposición es falso. Vamos con el ejercicio 2. Entonces, en ese ejercicio 2, ¿dónde está? Nos dan este gráfico y a partir del gráfico hay que calcular la medida del ángulo A o B. Entonces, a ver, aquí estoy viendo que, a ver, Kiara me está poniendo esa ecuación. Perfecto, Kiara. Ujú. Muy bien planteada la ecuación y muy bien resuelto el ejercicio. Ajá. Zavala dice eso. Perfecto, eso está bien. No, Espinosa, X no es esa cantidad, eso estaría mal, Espinosa, corrige eso. Asto me da la respuesta, pero no el procedimiento, ¿ya? Asto, tienes que colocar el procedimiento, ¿ya? Para ver qué es lo que estás haciendo, Un ¿no? rato, profesor, sí lo hice. Ah, ya, ok, ajá. Espinosa, corrige eso, en algo te has equivocado por ahí. Zulca, has calculado X, pero no lo que te están pidiendo, ¿ya? Falta calcular lo que se pide. ¿Ya? Zulca. Merz dice eso. Perfecto, Merz, eso está muy bien. Profe, no veo el problema completo, dice Zulca. Pero Zulca, se supone que tú tienes descargado tu PDF. ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más me está escribiendo acá? Acá Infanzón dice eso. Perfecto, Infanzón. Ok, Brandon, eso está bien. Espinosa ha calculado X, pero no lo que están pidiendo. Asto, eso está muy bien. Gutiérrez, eso está perfecto, Gutiérrez, ¿ya? Ajá. Ok, muy bien, ¿ya? Entonces, no siempre la respuesta es X. Urbino dice, eso está bien, Urbino, eso está ok, eso está muy bien, ¿ya? Hay que plantear la ecuación, luego calcular la incógnita para finalmente calcular lo que pide el ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí ya lo tengo resuelto en ese ejercicio 2. Ahí está, ¿no? Entonces piden calcular la medida del ángulo A o B, que según el gráfico resulta ser 4X. Ajá, pero para calcular X, digo que ese par de ángulos opuestos por el vértice deben de ser iguales. 4X igual 120 grados menos X, de donde resulta que 5X será 120 y que X será 120 entre 5, o sea 24. Algunos se han quedado acá, pero, a ver, vamos a ver las claves, ¿ya? Vamos a ver las claves. Miren, acá la primera clave, por ejemplo, es 24, ¿no? Si alguien por apresurado marca esta clave, ya fue. Estaría mal, ¿cierto? Tienen que marcar lo que corresponde. O sea, cuánto mide el ángulo A o B, que en este caso sería 4 por 24, o sea, 96. Por eso digo que tienen que estar atentos a lo que pide el ejercicio. Cuando estén en cualquier examen, tienen que prestar mucha atención a lo que pide el texto del ejercicio, ¿ya? Por eso es que muchos no van a sacar 20. ¿Por qué? Porque esos muchos de repente no pueden plantear de manera correcta la ecuación. Posiblemente planteen correctamente la ecuación, pero lo resuelven mal, ¿ya? Hay algunos que van a sacar 0,5.
¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Bueno, podría ser porque no han practicado, podría ser porque no han entendido la clase. Entonces, para eso es que posiblemente saquen 0,5. Bueno, ¿qué se puede hacer? A ver. Tienen que practicar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en este momento es como va a venir en su examen de la siguiente semana. Cambiaré algunos números por ahí, ¿no? ¿Ok? La pregunta 1 es de verdadero o falso. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con esa pregunta de verdadero o falso. ¿Ya? Hay que practicar también con ese tipo de preguntas que son verdadero o falso, ¿no? Ok, entonces, en el siguiente ejercicio dice así. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, tal que se cumple esta condición. Sabiendo que el ángulo A o D mide 62 grados, hay que calcular la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. No se sabe qué ángulo forman esas bisectrices, ¿no? Bueno, yo acá lo he resuelto. Voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar también esto. Borro también esto y borro también esto. Y esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolví? Por ejemplo, de esta manera. A ver. Llegado a esta parte, porque acá tengo que graficar esos tres ángulos, ¿no? Que son consecutivos. Uno es A o B, el siguiente es B o C y el último es C o D. De tal manera que se cumple esa condición. 2 veces el ángulo A o B es igual con 3 veces el ángulo B o C e igual con 5 veces el ángulo C o D. Ahora, yo lo que hice acá es esto. Tomé el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5, que en este caso, como son PSI, o sea, primos entre sí, será pues el producto, ¿no? 2 por 3 por 5 sería 30. O sea, 30x, mejor dicho. Una vez hecho eso, ese ángulo A o B sería la mitad de 30x, o sea, 15x. El siguiente ángulo, el ángulo B o C, será pues de medida 30x entre 3, o sea, 10x. Y el último, el ángulo COD, sería 30x entre 5, o sea, 6x. ¿Ya? Eso se llama una técnica de resolución. No es la única manera de resolver el ejercicio. En este caso yo estoy usando ese truco, digamos, ¿no? Esa técnica, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez colocados esos ángulos en el gráfico, nos vamos al dato. Como por el dato, el ángulo A o D es de 62 grados. Diré que 15x más 10x más 6x será 62 grados. Noten ustedes que sería 31x igual 62. De donde x será 62 grados entre 31, o sea, 2 grados. Una vez que haya calculado X, voy a calcular lo que pide el ejercicio. Lo que pide el ejercicio es lo siguiente: que calculemos el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y del ángulo C o D. Entonces, en el siguiente paso voy a trazar esas bisectrices. Trazaré esta bisectriz de color verde. Color verde. Sería la bisectriz del ángulo que mide 15x, pero como un x mide 2 grados, 15x será 15 por 2, o sea, 30 grados. Bisectriz sería la mitad de 30 y la otra mitad de 30 por acá. 15, 15, ¿cierto? Solamente voy a marcar uno de esos ángulos que mide 15 grados. Entonces acá voy a colocar 15 grados. Ahí, ¿no? Ahora voy a trazar la bisectriz del ángulo COD. Noten que el ángulo COD sería 6 por 2, o sea, 12 grados. Entonces trazo la bisectriz del ángulo que mide 12 grados. 6 grados, ¿cierto? 6 grados sería este ángulo.
el de acá. Marco ese ángulo que es de medida 6 grados. Ahí está. Bien, calcularé este ángulo 10x, como x vale 2, 10x será 10 por 2, o sea, 20 grados. El ángulo BOC mide 20 grados. Y finalmente voy a calcular lo que pide el ejercicio. ¿Cuánto mide el ángulo formado por ese par de bisectrices que están de color verde? Eso sería la suma 15 más 20 más 6. Cuando ustedes hagan la suma de esos tres ángulos sería 41 grados. Veo que por acá no han comentado nada. Bueno. A ver, siguiente ejercicio. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC, COD y DOE. Tal que el ángulo BOD es recto y los rayos OA y OE son opuestos. Si el rayo OB es bisectriz del ángulo AOC y el rayo OC del ángulo AOD, ¿cuánto mide el ángulo DOE? Entonces, Profesor, le falta la 4. por Dios santo, me emocioné. Ya, entonces en la 4 nos dan de dato esta proporción. Y con este dato hay que calcular el complemento para la mitad de X. A ver, acá estoy viendo que me han puesto esas ecuaciones. A ver, voy a revisar. Carambas. Como siempre, Kiara colocando un muy buen procedimiento y usando correctamente los paréntesis. Parece correcto, muy bien. Ajá. Eso se llama respetar. Respetar el orden, ¿no? Muy bien. Veo que está resuelto de manera correcta. Y luego lo que están pidiendo, ¿no? Muy bien. Perfecto. Eso está muy bien resuelto, Kiara. Perfecto. Solamente Kiara ha puesto la resolución a ese ejercicio. No veo que alguien más haya puesto la resolución. Esperaré a que alguien más ponga su resolución, a ver. Porque veo que solamente Kiara ha puesto esa resolución, ¿no? De los 36 que veo acá, perdón, ya veo 40 menos 2, 38. De los 38 que hay acá, solamente Kiara ha puesto la resolución. El resto está de espectador ahí. Y eso no debe ser. Ya tienen que participar. Bueno, veo que nadie más está poniendo. Ya vi Quintanilla. Ya, ok. Muy bien, Quintanilla. Muy bien. Ya, ok. No, pero veo algo raro acá. Veo algo raro. Ya. Acá veo dos mensajes nuevos de Gutiérrez. Ok, eso está bien, Gutiérrez, está bien eso. Veo que todos lo han resuelto de la misma manera. Ya. Está bien eso, Aston. Eso está perfecto, eso está ok. Muy bien está eso, ¿ya? Ya. Veo que han resuelto correctamente. Bautista también veo que lo han resuelto correctamente. Ya. Ok, entonces, veo que todos han resuelto de la misma manera.
Bueno, de la misma manera que yo también, ¿no? Pero hay que hacer lo siguiente acá, ¿ya? Puede ser resuelto de esta manera. Puede ser resuelto de esta manera. Como que también se puede resolver de esta otra manera. De esta manera es como han resuelto la mayoría, ¿no? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y lo voy a resolver de otra manera, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿de qué otra manera, no? Alguien se estará preguntando, profe, ¿de qué otra manera? Ya. Miren, voy a usar el PDF. Voy a abrir uno nuevo. Qué extraño, este no tiene para abrir uno nuevo. Lo he actualizado ese PDF y no me sale para abrir uno nuevo. ¿Qué está acá? No? Lo peor de todo es que no me deja marcar. O sea, no me deja usar el lápiz. Ya, caballero, voy a tener que usar otra herramienta. Ya voy a usar el Open Board. Profe, algunos pareciera que hicieron copia y pega. Sí, pues es lo que estoy viendo, yo sé lo que me extraña. ¿No será que se están compartiendo la forma de resolver? Eso yo me estoy preguntando, ¿ah? ¿No será que se están compartiendo? No hagan eso, ¿ah? Porque si hacen eso, lo están acostumbrando mal a su compañero, ¿ya? Sí, porque yo me estoy dando cuenta que muy rara, extrañamente todos han tenido el mismo procedimiento. Muy raro es eso. Deberían de tener diferentes maneras de resolver, ¿no? Entonces he abierto el Open Board y voy a hacer la siguiente observación. El suplemento de X menos el complemento de X. ¿Cuánto será eso, no? Ya a ver, suplemento de X sería 180 grados menos X, ¿cierto? Menos, abro paréntesis, y en ese paréntesis el complemento. O sea, 90 grados menos X. ¿Cuánto será esto? Bueno, 180 menos 90 sería 90 grados. 90 grados. Menos X, menos por menos sería más, o sea, sería más X. Bueno, eso sería, simplificando, la X se simplifica y esa diferencia sería 90 grados. ¿Ok? Esto es un teorema, algo que hemos demostrado, ¿no? El teorema dice que el suplemento de un ángulo restado con el complemento del mismo da por resultado 90 grados, conforme lo demostrado, ¿cierto? Entonces, ese teorema lo voy a usar acá en la resolución del ejercicio, ¿no? Entonces me voy acá y digo lo siguiente. Teorema. Teorema. Según lo demostrado, el suplemento de X, restado del complemento, resulta ser 90 grados, menos el complemento resulta ser 90 grados. Ya, ¿y ahora qué hago? También debo de recordarles lo siguiente. A ver, un poco de aritmética, ¿ya? A ver, por ejemplo, yo acá tengo esta proporción, de esta manera, ¿no? A es a B como C es a D. Esto se llama una proporción. Entonces, se demuestra lo siguiente. A menos C, y abajo sería B menos D. Esto será igual a C sobre D. O sea, si se cumple esto, también se cumple esto. La diferencia de esos antecedentes es a la diferencia de los consecuentes como la razón. Ese es un teorema de la aritmética, ¿cierto? Razones y proporciones. Ok, entonces,
Eso es lo que voy a aplicar aquí. Luego, digo lo siguiente. Luego, voy a decir acá lo siguiente, ¿ya? Entonces, sería el suplemento de X menos el complemento de X. Ahí voy a copiar esto. Voy a usar mi blog de notas. Un blog de notas. Borro esto también. Y acá voy a poner suplemento de X menos el complemento de X. Y en el denominador tendría que colocar 5 menos 2, o sea, 3. Me voy acá al editor de texto del GeoGebra y pego. Y a ver qué resulta. ¿Ven ahí? Estoy aplicando el teorema de razones y proporciones, ¿no? Suplemento de X menos el complemento de X es a la diferencia 5 menos 2 como la mitad del complemento. Ahora, sabemos que por ese teorema la parte de arriba sería 90 grados y abajo sería 30, perdón, 3, ¿no? Entonces sería igual a ver, voy a copiar esto. Sigo por acá entonces, ¿no? Arriba sería 180, mejor voy a ver. Mejor acá en el bloc de notas, ¿ya? Entonces acá sería, arriba sería 180 grados. Perdón, 90 grados. Esa diferencia del suplemento con el complemento es 90 grados. Y abajo en el denominador habría que colocar el número 3. Así, ¿no? Entonces copio esto y lo pego acá. Entonces ahí tengo la ecuación esa, ¿no? 90 entre 3 sería 30, la mitad del complemento sería 30, entonces el complemento sería 60 grados. Complemento de X igual 60 grados. ¿Ok? Entonces, digo por aquí que el complemento de X sería 60 grados. Una vez que tenga calculado el complemento de X, que en este caso resultó ser 60 grados, ya se puede calcular cuánto es X, ¿cierto? De manera fácil, ¿no? Si el complemento del ángulo es 60 grados, entonces el ángulo sería 30 grados. Complemento de 30 es 60. Calculamos X y sería 30 grados. Pero calcular X no siempre es la respuesta al ejercicio. Recuerden que nos piden calcular el complemento de la mitad de X. Eso sería el complemento de la mitad de 30 grados. La mitad de 30 sería 15 y el complemento de 15 sería 75 grados, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería que el complemento para la mitad de X es 75 grados. Ya, entonces voy a copiar esta parte de acá. Copio y pego. Por lo tanto, el complemento para la mitad de X sería 75 grados. ¿Ven? Ahí tienen otra manera de resolver el ejercicio. Como siempre, hay diversas maneras de resolver el ejercicio. ¿Ya? Extrañamente, todos han resuelto de la misma manera. Esto me parece algo raro, ¿eh? Algo sospechoso. Me parece que están compartiendo su manera de resolver, ¿no? No hagan eso porque le estarían haciendo un daño a su compañero, ¿ya? No vale hacer eso, ¿eh? Eso es trampa además. Eso es trampa, ya. No me estarían engañando a mí, sino a ustedes, ¿ya? Bueno,
A ver, no hay chat privado. Ah, ya, bueno, entonces estoy pensando mal, ¿no? Bueno, ¿verdad? No, no hay chat privado, o sea, pero de repente por su chat del celular, digo. Bueno, no hagan eso, ya sé que están haciendo eso, yo siempre pienso mal, ¿no? Ya, bueno, ya les enseñé el gráfico, ¿no? De ese ejercicio. Bueno, ya pues no hay problema. Bien, entonces, en ese ejercicio 5, nos dicen que los rayos OA y el otro OE son opuestos. Es decir, que esos tres puntos A, O y E son colineales. Deben de estar en una misma línea recta. Y son 4 ángulos, ¿no? A, O, B, el otro es B, O, C, el otro es C, O, D y el último es D, O, E. De tal manera que ese ángulo BOD resulta ser recto. Alguien se preguntará de dónde resulta alfa, de dónde resulta 2 alfa. No, voy a borrar, ¿ya? Pero al final de cuentas lo que me están pidiendo es que calcule la medida del ángulo DOE. Ahora, según el dato, según las condiciones del ejercicio, este rayo BO o el rayo OB es una bisectriz del ángulo AOC. Por esa razón es de que ese par de ángulos son cada uno de medida alfa. Entonces, aquí hay que colocar alfa. Y el adyacente, que es el ángulo BOC también. ¿Por qué? Porque este rayo OB resulta ser bisectriz del ángulo AOC, que es el dato del ejercicio. Además, también nos están diciendo que este rayo OC es bisectriz del ángulo AOD. Eso quiere decir de que este ángulo AOC, que mide 2 alfa, debe de ser igual que el ángulo COD. Así que ese ángulo COD será 2 alfa. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso sería el gráfico, ¿no? Bueno, a partir de este gráfico se puede calcular X. Si ustedes suman X con 2 alfa, con alfa y con alfa, debe de resultarles 180 grados. X más 4 alfa igual 180, de donde X será 180 grados menos 4 veces alfa. Nuestro siguiente paso sería calcular cuánto es alfa. ¿Cómo calculamos alfa? Planteando la ecuación. Miren que este ángulo BOD, según el dato, resulta ser un ángulo recto. Por lo tanto, 2 alfa con alfa van a tener que sumar 90 grados. Ahí está el planteo de ecuación. 3 alfa sería 90, de donde alfa sería 30. Una vez que tenga calculado alfa, bueno, hay que reemplazar, ¿no? 4 veces 30 sería 120 y 180 menos 120 será 60 grados. Por lo tanto, X será 60 grados. ¿Qué me están diciendo acá en el chat? Ajá, ok, Zulka, eso está bien, ok, muy bien, ya. Bueno, hagamos el ejercicio 5. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? Dice así. Ah, no, esto fue la 5, ¿no? Lo que acabo de o no. Sí, ¿no? Pasa el 6. Sí, ¿no? Ajá, esto fue la 5. Pasamos al ejercicio 6, ¿no? Ah, ya. Si se cumple esta condición, que el complemento del complemento del suplemento del suplemento del complemento de X es igual con 3X, hay que calcular cuánto es el complemento de 2X. Profe, ese es problema 7. ¿Esta es la 7? Lapsus. Ah, ya. Aquí hay que calcular X sabiendo que ese par de rectas L1 y L2 son paralelas. Bueno, si son paralelas, hay que trabajar con teorema de paralelas, ¿no? Con tan mala suerte que acá este PDF no me permite usar el lápiz.
Lo que pasa es que actualicé el Foxy Reader y con esa actualización ya no me permite usar el lápiz. ¿Mm? Qué raro. Bueno, la cosa es que lo que hay que hacer es, en el gráfico, no trabajar con este ángulo de 132 grados, sino con el adyacente suplementario. Es lo que yo hice acá. Ahí miren. Ese ángulo que es 132 grados. 48. Claro, ¿no? Su adyacente suplementario es el de 48 grados. Y entonces, como ese par de rectas L1 y L2 son paralelas, hay que usar el teorema que corresponde. Ese teorema que afirma que este ángulo con este otro suman 10x menos 12 grados. Acá ya Gutiérrez lo ha planteado, ¿no? Ajá, perfecto, Gutiérrez. Y solamente hay que calcular X, ¿no? Huarcaya, Chiara también ya lo ha calculado de esa manera. También Urbino Villalobos. Sí, pues, perfecto. Urbino ha hecho la comprobación, ¿ah? Urbino hizo la comprobación. Ah, no, muy bien, muy bien. O sea, calculaste el ángulo suplementario de 132. Ahí Urbino está, eso está perfecto ahí, ¿ah? Muy bien ahí. Ajá. Acá veo que Zulca, ya, muy bien Zulca. Eso está perfecto, Zulca. Muy bien ahí. Ajá. Rivas Plata. Perfecto, Rivas Plata, eso está bien. Zulca ya lo resolvió. Ah, no, eso fue del anterior ejercicio. Ok, veo que están planteando de manera correcta la ecuación. Me parece correcto, ¿ya? Entonces, de esa manera se resuelve el ejercicio. Bien, usando el teorema correspondiente, ¿no? Ejercicio 7. Con esta condición hay que calcular el complemento de 2x. Entonces, por acá está. Piden calcular el complemento de 2x, eso será 90 grados menos 2x. Habría que calcular cuánto es 2x. ¿Ok? Ahora, para calcular 2x nos dan esa condición. Observen ustedes que dos letras adyacentes e iguales se simplifican. ¿De dónde nos quedaría el complemento de x igual con 3x? 90 grados menos x igual 3x, de donde 4x será 90 grados. A mí lo que me interesa es 2x. Le tomo la mitad y 2x será 45 grados. Reemplazo, como 2x es 45 grados, la respuesta será 90 menos 45, o sea, 45 grados. ¿Ok? No es necesario calcular x, sin embargo, sería 45 entre 2, o sea, 22,5 grados, ¿no? Ahora, aquí en este ejercicio 8, nos dicen esto, que se tiene tres ángulos. Hay tres ángulos. Uno es obtuso, otro mide 30 grados y además suman 180 grados. Si uno de estos es el doble de otro, luego el mayor mide. No se sabe cuánto mide el mayor. No se sabe. Entonces, hay tres posibilidades. La primera es esta, que los ángulos, uno es de 30 grados, otro mide 2 veces, o sea, puede ser que ese otro sea el doble de 30, o sea, 60. Y como los tres suman 180 grados, el otro sería de 90 grados. Pero esto no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque según las condiciones del ejercicio, debe de haber un ángulo que sea obtuso. Y ninguno de estos son obtusos. El 30 y el 60 son agudos, pero 90 grados sería ángulo recto. Por lo tanto, esto no podría ser. Mejor dicho, si algún jovencito apresuradamente marcó la clave B, ya fue. Ya fue. Eso sería 0. Eso estaría mal, ¿ya? Entonces, no hay que marcar la clave B. Tengan cuidado, ¿ya? Ahora, podría ser también de esta otra manera. Un ángulo mide 30, que sería 2 veces 15, es decir, el otro ángulo sería 15 grados. Así que como estos suman 45, el otro sería 135 grados, porque los tres deben de sumar 180.
Entonces, miren que acá sí hay un ángulo obtuso. Por lo tanto, cumple las condiciones. Sí, en este caso el mayor ángulo sería 135 grados. Si algún jovencito de manera apresurada marca la clave C, ya fue. Eso es cero. ¿Por qué? Porque puede ser también de esta otra manera, ¿ya? Un ángulo que sea 30 grados y los otros dos 50 y 100. El 100 es el doble de 50 y además miren que los tres suman 180. En este caso, el ángulo obtuso sería de 100 grados. El mayor ángulo sería 100 grados. Entonces, el mayor ángulo puede ser o bien 100 grados o bien 140 grados. Marcaría esta de acá, la E, A o C. Perdón, ¿qué estoy hablando? El ángulo puede ser, el mayor ángulo puede ser 100 grados o de repente 135 grados, ¿cierto? Entonces puede ser la clave A o la clave C. A o C. Marco entonces la clave E. Entonces, si esa pregunta fuese, a ver, ¿qué estoy hablando acá? Sí, está bien, ¿no? Si esa pregunta fuese una de algún examen de admisión, la mayoría, en esta pregunta, pienso yo que la mayoría marcaría mal, por no estar atento, ¿cierto? ¿Ya? La gran mayoría marcaría mal esa clave, pienso yo, pienso yo. Y algunos pues marcarían la clave correcta, ¿no? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que ponerse en todas las situaciones, ¿no? ¿Qué horas son? 1:32. Todavía tenemos tiempo para resolver la 9 y la 10. Hagamos entonces la 9. Veo que acá, a ver, hay comentarios. Gutiérrez dice 135, 100, claro. Zulca dice claro, ¿cierto? Urbino dice A o C, claro, muy bien. Ajá. Ok, ahí a ver quién me ha escrito por acá. Gutiérrez, está bien eso. Ya. Ok, entonces hay que estar atentos a lo que piden calcular, ¿no? Hagamos entonces el problema número 9. Por acá. Que dice así. Siendo las rectas A y B paralelas, hay que calcular el complemento del menor ángulo mostrado. Entonces voy a hacer la figura. Primero empiezo graficando este segmento. Luego selecciono, control C, control V, y lo pongo por acá. Esas rectas que están de color verde son paralelas. Pero en verdad, si quisiera ser más exacto, lo que yo haría es lo siguiente. Borro esto. Y luego lo que hago es ubicar un punto tal como este. Y por ese punto trazar una paralela. Ahí está, ¿ven? Luego pongo otro punto por aquí. Y esas rectas que están de color verde, por el dato serían paralelas. Oculto esa recta que está de celeste, control H para ocultar. Miren, yo muevo este punto y las rectas siguen permaneciendo paralelas. ¿Ven? Las rectas siguen permaneciendo paralelas. ¿Ven ahí, no? Eso es lo bueno que tiene el GeoGebra. Presenta ese dinamismo, ¿no? Mientras que si esto hace en el gráfico del PowerPoint, no, pues no se puede hacer eso, ¿no? Este punto también lo puedo mover, mírenme. Y siguen permaneciendo paralelas esas rectas por construcción, ¿no? Entonces, arriba sería la recta L1 y abajo la recta L2, las cuales son paralelas. Y luego hay que hacer la otra parte del gráfico, que son 1, 2, 3 segmentos, ¿no? 3 segmentos, 3 quiebres.
Aquí va el primer quiebre. Luego por acá el otro. Y finalmente este de acá. Así sería el gráfico, ¿cierto? Oye, ahí se me pasó ese punto. Ese punto tiene que estar en la recta L2. Miren, parece que tiene un imán, ¿no? ¿Ven ahí? Parece que hay un imán ahí, ¿no? Lo atrae, mira, ¿ven? Es por eso que no puedo poner este punto exactamente en esa recta, ¿no? Entonces creo que primero hay que colocar el punto así. Tampoco, miren, ven. Hay como un imán ahí, ¿no? Ah, ¿por qué será eso? ¿Ven? No puedo mover este punto, miren. Por alguna razón, ¿no? No me permite el GeoGebra ubicar correctamente el punto en la recta L2. Quiero descubrir por qué. ¿Por qué está pasando eso? ¿Ven? Nada, el punto se escapa, ¿no? ¿Por qué? Algo raro. Miren, ahí recién se pone el punto, ¿no? Qué raro. Muy raro, ¿ah? Muy raro. El GeoGebra tiene esas cositas, ¿no? Que resultan ser raras. Ahora sí recién puedo yo construir, ¿no? Este punto lo puedo mover, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora, voy a usar el teorema correspondiente. Recuerden el teorema que corresponde usar, ¿ya? Voy a sombrear una región. Y miren, nuevamente no me permite colocar el punto donde debe de ser. Nuevamente entonces. Punto en la recta, ahí está. Ahora sí. Espero que me deje. Ahí, ¿no? Ahora sí, ¿ven? Ya, ahí. Que sea una región de color celeste. Y entonces, teorema, los ángulos que están en el exterior a esa región deben de sumar 180 grados. Todito los ángulos que están en el exterior a esta región deben de sumar 180 grados. Les digo por acá, suma de ángulos exteriores igual 180 grados. Planteo mi ecuación usando ese teorema, ¿no? ¿Y quiénes son esos ángulos exteriores? Los que están acá en el gráfico, 2x, 3x, 5x. Voy a marcar esos ángulos. Marcaré este primer ángulo que mide 2x. El siguiente mide 3x. El siguiente mide 5x. Y hay uno que mide 100 grados, ¿no? Pero ese está en el interior. No hay que trabajar con ese ángulo, sino con el adyacente suplementario, que en este caso sería de 80 grados, ¿cierto? Entonces hay que trabajar con el adyacente suplementario, que sería de medida 80 grados. ¿Ya? Entonces acá es 2x. El siguiente sería 3x. El otro sería 5x. Y este de acá sería 80 grados. No hay que trabajar con el 100 grados, sino con el adyacente suplementario. Suma de ángulos igual 180 grados. Sería entonces 2x más 3x más 5x más 80 igual 180. Planteo mi ecuación de esa manera. 2x más 3x más 5x más 80 grados igual con 180 grados. Muy bien, entonces sería, ¿qué pasó acá? Sería que 10x más 80 es igual con 180, es decir que 10x será 100 grados y que por lo tanto x sería 10 grados, ¿no? Resolviendo, x será 10 grados.
No tiene por qué ser la respuesta al ejercicio. No necesariamente, porque en este caso se pide calcular el complemento del menor ángulo mostrado. El menor ángulo que se muestra sería el que mide 2x. Entonces hay que calcular el complemento de 2x. Se pide calcular, nos piden calcular el complemento de 2x, o sea, 90 grados menos 2 veces x. Como x vale 10, 2 por 10 sería 20, y 90 grados menos 20 grados sería 70 grados. Por lo tanto, la respuesta sería 70 grados. Estar atentos a lo que se pide calcular, ¿ya? Ok, a ver qué me dicen acá en el chat. Veo el chat por ahí. Ya. Está bien, Asto, eso está perfecto. Por acá veo que también Huarcaya lo ha resuelto de manera correcta. Ah, no, eso fue el anterior, ¿o no? A ver, ya. Está bien. Ajá, ok, Huarcaya. Ya. Ok, Urbino, eso está bien. Profe, si sigue girando, van a chocar, dice Zulka. En algún momento van a coincidir, mejor dicho, ¿no? Ajá. Serían dos rectas que son, ¿cómo se llaman estas? A ese par de rectas coincidentes, ¿no? Ajá. Infanzón dice, eso me parece correcto, está bien, muy bien resuelto ahí Infanzón. Veo por acá también que Zulka ha colocado el procedimiento y está bien. Ajá, perfecto. Ya. Ya. Ok, Gutiérrez, está bien eso. Y piden calcular el complemento, ¿no? Está bien. Ajá. Ya, ok, entonces son las 1:42. Haremos el último ejercicio, ¿no? Que es este. De acuerdo con este gráfico, ese ángulo θ es agudo, o sea, menor que 90 grados. Hay que calcular el mínimo valor entero de x. Ya. Habrá que hacer el gráfico, ¿no? De ese ejercicio. 10. Entonces empezamos graficando ese par de rectas L1 y L2 que son paralelas. Grafico este segmento. Y luego por acá un punto. Pasarlo por ahí. Y luego la paralela, ¿no? Pero solamente necesito el segmento. Entonces, ese par de segmentos son paralelos. ¿Ven? Yo muevo este punto y sigue permaneciendo paralelo el segmento con el otro, ¿no? Muevo este punto y también sigue permaneciendo paralelos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? Luego, aquí veo 1, 2 segmentos. De esta manera, ¿no? Así, ¿cierto? Ya que sean de color verde. Y luego por ahí veo una bisectriz. ¿Ven ahí? Este de acá es una bisectriz alfa-alfa. Hay que trazar también esa bisectriz. Más o menos así. Algo como eso, ¿no? Luego veo por acá otro segmento que pasa por este vértice, en donde ese par de ángulos son iguales, con omega. Entonces lo que hago acá es trazar una recta, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es un segmento de recta. Algo así como esto, ¿no? Así. Selecciono la recta, control H para ocultar, y voy a marcar esos ángulos que presenta el ejercicio. Este ángulo con medida θ, luego este ángulo, a ver si no es, así no es. Acá hay un ángulo que mide beta, acá un ángulo que es justamente X, ese ángulo mide alfa y el adyacente también. Aquí falta otro ángulo.
Entonces, arriba del ángulo es teta. Acá es alfa y acá también, ¿no? Ahí también es alfa. Luego acá es X. X grados, ¿no? X en grados. Y se pide calcular cuánto es el mínimo valor entero de X. ¿Cuánto será X de tal manera que sea mínimo y entero? Acá es omega. Y acá también, ¿no? Según el gráfico. Bueno, acá sería la recta de nombre L1 y abajo la recta de nombre L2. Que son paralelas, ¿no? Esta de acá sería paralela con la recta L2. A ver, aquí hay que hacer esto. De color amarillo. Y las que están de color amarillo son paralelas, según el dato, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Habrá que plantear nuestras condiciones. Hay que plantear las condiciones. ¿Qué hora es? Son las 1:46. Ya. Lo primero que diríamos acá, ¿qué pasó acá? Ahí es, ¿no? Lo primero que diríamos es lo siguiente, que X grados con alfa y con omega van a sumar 180 grados, ¿no? X grados más alfa más omega igual 180 grados. Pero no nos olvidemos del dato. El dato dice que ese ángulo θ es un ángulo que es agudo, o sea, está comprendido entre 0 grados y 90 grados. 0 grados menor que el ángulo θ y a su vez θ menor que 90 grados. Esa es la condición que da el ejercicio, ¿no? Recuerden que nos piden calcular X de tal manera que sea mínimo y entero. Piden calcular X de tal manera que sea mínimo entero. Entonces, ¿cuál es la idea para calcular ese valor mínimo y entero? Una idea es esta. Si yo demuestro, por ejemplo, si demostramos que, por ejemplo, X resulta ser, por ejemplo, más grande que 30 grados. Si demostramos esto, entonces lo mínimo y entero de X sería un poquito más que 30 y entero. O sea, 31 grados. Esa es la idea, ¿no? Esa sería la idea. ¿Cómo llegar a esta condición? Bueno, con este dato. Pero antes hay que usar teorema de paralelas. Y acá también veo un triángulo. Recuerden que en ese triángulo la suma de ángulos es 180 grados. Es algo que se puede demostrar por paralelas, ¿ya? Entonces sería X más alfa más omega igual 180 grados. Digo acá entonces, pero como X con alfa y con θ van a sumar 180 grados, diríamos que X será 180 grados menos la suma de alfa y θ. X igual 180 grados menos la suma alfa más θ. Así, ¿no? Ya. Ahora, miren que hasta el momento no estamos usando teorema de paralelas, ¿no? En el siguiente paso hay que usar teorema de paralelas. Acá es omega, aquí también. Entonces, este ángulo que voy a marcar se puede calcular en función de omega. Sería que estos dos van a sumar 2 omega y este ángulo restante sería 180 grados menos 2 veces omega. 180 grados menos 2 veces omega. Completando ángulos, ¿cierto?
Una vez completado este ángulo, usamos el teorema de paralelas, que dice así. 180 menos 2 omega más teta van a sumar 2 alfa. Estoy usando el teorema de paralelas. ¿Ya? Entonces sería 2 alfa igual teta más 180 grados menos 2 omega. 2 alfa es igual a 180 grados menos 2 omega y más teta, ¿no? Así sería el planteo de ecuación, ¿no? Entonces, a partir de esas condiciones, o mejor dicho, con esas condiciones, hay que calcular lo que se está pidiendo. Ahora, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Ahí está. A ver, acá no sé por qué he puesto que x es igual a 180 grados menos alfa más teta. Eso estaría mal, ¿ya? X sería 180 grados menos la suma omega más alfa. ¿Ya? Aquí hay que corregir. X grados igual 180 grados menos la suma omega más teta. Lapsus. Así sería, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Lo que podría hacer acá es lo siguiente. A ver, este que está restando, el menos 2 omega que está restando, lo paso a sumar. Sería 2 alfa más 2 omega, ¿no? Ya. O sea, 2 veces y en el paréntesis la suma alfa más omega. En el siguiente paso, ¿no? 2 veces y en el paréntesis la suma alfa más omega. Esto sería 180 grados más teta. Sí, ¿no? Acá falta el igual. Ok, entonces, a ver, esta suma de alfa con omega se puede calcular. A ver, ¿qué he puesto acá? 180 menos 2 alfa más teta, ¿no? Menos 2 veces omega más teta, digo. Ajá. Ya, entonces, a ver, esto está mal. Donde dice x grados igual 180 grados menos omega más teta está mal. ¿Cómo debe de ser? A ver. A ver, en ese menos omega más alfa, ¿cierto? No sé por qué puse teta ahí. Alfa más teta, más omega. Más omega, ¿no? O también omega más alfa, ¿no? Lapsus, producto del hambre, ya decía. Ya, entonces llegaríamos a esto, ¿no? Ahora, esta suma de alfa con omega sería 180 grados menos x, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar, en vez de alfa más omega, voy a colocar su equivalente, ¿no? Serían 2 veces, en vez de colocar alfa más omega, sería 180 grados menos x. Y en el segundo miembro sería pues 180 grados más teta. Acá. Uy, ay, ay, miren lo que nos ha quedado, ¿eh? Ahora, acá tendríamos 2 por 180 sería 360 grados. 360 menos 180 sería 180 grados en el primer miembro, ¿no? Entonces sería 180 grados en el primer miembro. Luego, ese más teta que está con el signo más pasaría a restar al 180 grados. Y en el segundo miembro tendríamos 2x. Entonces nos queda esto, ¿no? Que 180 menos teta es igual con 2x. De acá se puede calcular x. Sería la mitad de 180 menos la mitad de teta. X será la mitad de 180 menos la mitad de teta. O sea, sería 90 grados restado de la mitad de teta. Así, ¿no? Ahora, a partir de esta condición, o sea, de que x es 90 grados menos la mitad de teta, ya se puede calcular el mínimo entero, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto es el mínimo entero? A ver, ustedes dirán. Son 1:54. Uy, ya nos hemos pasado ya de la clase. Ustedes dirán, digo, ¿cuánto sería el mínimo y entero?
Recuerden que por el dato, teta está entre esos valores, ¿no? Entre 0 y 90, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ese dato, y sabiendo que X es igual con 90 grados menos la mitad de teta, ya se puede calcular el mínimo y entero. Quiero que me lo digan. ¿Qué dicen? ¿Se puede o no calcular ya el mínimo entero? 45 dice por ahí Asto Bello. ¿Pero por qué? Ah? No me has explicado por qué. Está bien la respuesta, pero ¿por qué? Ah? ¿Por qué? Ujú. Bueno, miren, si teta fuese, por ejemplo, 2 grados, la mitad de 2 sería 1 y 90 menos 1 es 89. Y eso no sería mínimo. Eso sería el máximo, ¿cierto? Entonces, para que sea mínimo y entero, teta debe de ser lo más grande posible. ¿Y lo más grande posible cuánto es? Ah? ¿90 grados? No, no creo, ¿no? 90 entre 2 sería 45. Ya. A ver si... ¿Por qué 45, Asto? Ah? Porque será 45 cuando teta sea 90 grados, ¿no? Es que lo que pasa es que teta no puede ser 90 grados, porque teta es un ángulo agudo. Ya. A ver, son 1:56, pueden ya entrar a dar su examen, ¿ah? Luego ya en el resumen verán por qué X resulta ser 45 grados, ¿ya? Pueden ya entrar a dar su examen. Confirmen si todo está ok, ¿ya? Ya está habilitado, profesor. Ya, ajá, confirmen si todo está ok, ya, entonces pueden dar su examen. El examen termina a las 2, ya que sea a las 2:15, ¿ya? 5 minutos más. El examen termina a las 2:15. Ya. Aquí estoy en caso quieran hacerme alguna consulta.